Buenas noches, nosotros somos estudiantes del curso de Psicología Política y a continuación vamos a estar presentando la etapa 3, apropiación epistémica de esta fase, el cual consiste en un conversatorio. A continuación, mis compañeras estarán presentando. Buenas noches, mi nombre es Mayra Juliet Camargo Rodríguez. Cordial saludo, mi nombre es Jamie Daniela Jiménez. Gracias. Y pues, ¿quién les habla? Natalie Santos. Bueno, esta es la pregunta en la cual nosotros nos vamos a basar para el conversatorio, pero antes de dar respuesta a esta pregunta, vamos a entrar un poquito en contexto con respecto a esos conceptos fundamentales. Gracias, compañera. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poco del concepto de sujeto político. Cuando hablamos de sujeto político, estamos haciendo énfasis a ese individuo, más comúnmente un ciudadano, que de algún modo participa individualmente y su participación tiene alguna enfoque también colectivo en la sociedad. Entonces, ¿cuál es el objeto del sujeto político? Contribuir a la construcción de una sociedad positiva por medio de cada una de las variables que tiene la psicología política. También es importante decir que el sujeto político ejerce control social, es un líder y tiene una responsabilidad pues muy grande dentro de la construcción de las sociedades, ya que precisamente él es el encargado de ejercer veeduría con el fin de velar que los derechos y los deberes de las personas sean cumplidos. Esto pues en relación a cada una de las entidades que tienen alguna participación en la política. Entonces, esto se puede decir que es el sujeto político que se encuentra dentro de una nación y pues tiene ese deber de cumplir como partícipe del país donde se encuentra. Bueno, muchas gracias, compañera. Para la socialización política, vemos una imagen donde se resumió como tal que es la socialización política. Y bueno, hablar sobre la socialización política es pensar en las prácticas cotidianas de convivencia con las diferentes instituciones y actores sociales, desde la familia y la escuela hasta empresas, instituciones sociales y también organizaciones y gobierno y Estado. Es un proceso de interacción que nace junto con el individuo y se prolonga durante toda la vida del ser humano, siendo una parte muy importante de la vida social. Gracias. Listo, compañera. Bueno, entonces, la subjetividad política. ¿En qué consiste? Pues, bueno, la subjetividad política, pues, corresponde, pues, a ese acto donde el sujeto reflexiona sobre todos aquellos hechos y acontecimientos, sucesos que pasan, pues, en su entorno, lo cual lo motiva a tomar una acción ejecutando estas acciones que lo van a llevar a visualizar como un sujeto activo y autónomo. Va muy de la mano, pues, como tal, con la socialización política. Es mediante la socialización política que se da la subjetividad política en el individuo. Bueno, ya hablando de esto, pasamos ahora sí a dar respuesta a, a la pregunta principal del conversatorio. No sé si alguna de las compañeras quiere iniciar o inicio yo, ustedes me dirán. Inicio yo, ¿vale? Dice, ¿de qué manera la socialización política constituye la subjetividad política y tiene la capacidad de determinar al sujeto político? Hablando sobre la subjetividad, podemos decir que es una identidad política que se constituye hacia el sujeto. Es un constructor de realidades y de posibilidades colectivas para la vida en común. Esto lo afirma Alvarado y Ospina en el 2009. Bueno, la socialización política y la subjetividad están muy referidas a las experiencias que forman la identidad social del sujeto
que ellas contribuyen al construir la imagen de sí mismo y a determinar sus relaciones con el sistema político y sus instituciones. Hablamos de que la socialización política está referida al conjunto de valores y normas relativos a la política que han sido apropiados por el sujeto, asegurando de esta forma la identidad colectiva como mecanismo social que se refiere a las formas como se produce, se mantienen y se transforman en una determinada cultura política y a través de las generaciones. Perfecto, Gracias. compañera. Bueno, pues compartiendo algo más con respecto a lo que la compañera Mayra nos decía, podemos decir también básicamente que la socialización es esa dinámica donde se crean las leyes, las normas y donde se crea esa ideología en los sujetos. Y es aquí donde entra la subjetividad como tal política, en la cual la persona va constituyendo toda esa ideología y lo que lo motiva a ser un participante un participante político, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hablando ya, viéndolo desde el punto de vista de qué manera la socialización política construye la subjetividad política, yo lo voy a tocar desde el punto de vista, pues, desde la organización en la cual yo estuve entrevistando, ¿sí? Y es que mediante esta organización y mediante las acciones que ellos implementan e incluso, pues, intervienen, es que llevan a cabo estas ideologías tanto culturales dentro de los contextos en los que ellos viven, ¿sí? Dentro de las cuales pues van construyendo esa reflexividad, ¿sí? En los demás participantes, en los demás sujetos, en los cuales van tomando todas estas ideologías y las van transformando en esa manifestación y esa acción y ese deseo pues de participar y hacer responsabilidad prácticamente en la sociedad, ¿sí? Entonces es desde aquí que se lleva a cabo ese determinante de ese sujeto político. Dentro de estas acciones, intervenciones que dentro de la organización llevan a cabo, la persona toma esa responsabilidad, toma ese deseo de querer participar y ahí es donde se convierte en ese sujeto político, en esa persona que también quiere ser parte, pues, de llevar a cabo todas estas responsabilidades dentro de la sociedad. Así es, compañeras, complementando un poco lo que han dicho, y por cierto es de suma importancia para darle contextualización a la pregunta. Es importante decir que la socialización política, la subjetividad y el sujeto son tres variables que son indispensables y determinantes cuando estamos hablando de psicología política, ya que tanto la una como la otra van de la mano. Entonces, la socialización política precisamente da paso a que se expongan, a que se visualicen, a que se vean las realidades por medio de diferentes variables, de códigos, de diálogo, en fin, que se pueda conocer qué necesidades, qué problemáticas existen en una comunidad, en una sociedad o en una población en específico. Esto de algún modo permite que la subjetividad entre precisamente donde está lo individual y lo colectivo a transformar las realidades, donde se permita que haya ese cambio social, ese cambio estructural en cuanto al tema político. Entonces, ¿cómo lo determinan? Pues estamos como un tipo de pirámide, que abajo tenemos el sujeto, entonces el sujeto político precisamente es el encargado principal de transformar esa realidad y de poder empoderarse y decir voy a ejercer un ejemplo, aquí me puedo traer a colación en el caso de los mandatarios, cuando una persona de algún modo mira que la comunidad o la sociedad en la que se encuentra está en una necesidad evidente y toma ese poder de decir yo puedo contribuir a mejorar esa realidad, a construir una sociedad en pro y una sociedad que mitigue esas problemáticas, entonces voy por medio de una elección popular, a salir como, bueno, algún líder, concejal, lo que sea, y contribuir desde este punto
al cambio en mi sociedad. Entonces, estos tres conceptos, estas tres variables son verdaderamente determinantes, ya que la una permite conocer la realidad, la otra permite por medio de lo individual y lo colectivo transformarla, y el sujeto viene siendo el encargado de transformar esa realidad. Entonces, ese es mi aporte, compañeras. En realidad, muy significativo cada uno de sus aportes, y creo que esto permite que tengamos un enfoque más amplio y conozcamos más a fondo desde sus perspectivas cómo podemos nutrir y generar más conocimiento del curso. Muchas gracias. Listo, compañera, sí, tienes mucha razón y me gustó mucho la forma en que lo explicas, esa pirámide, porque es cierto, o sea, el sujeto político inicia, o sea, se convierte en el sujeto político, en esa que lleva esa responsabilidad social, principalmente inicia desde esa socialización política. Luego nos pasa a la subjetividad política y finalmente es lo que nos convierte en nosotros, en sujetos políticos, en esos líderes sociales, que es prácticamente lo que hace el sujeto político, un participante activo dentro de exactamente pues la política, todo lo que tiene que ver con estas decisiones a nivel social. Entonces, Y para, bueno, como para complementar, para tener claro que desde o sea, desde este punto de vista, podemos decir que el sujeto político es aquel que mediante, bueno, mediante acciones de reflexividad crea sentidos subjetivos, transformando y que se convierten en un protagonista político, ¿no? Y la subjetividad política nos ayuda, es una potencia creadora que es novedosa, bueno, es una potencia creadora de la novedad instituyente de la sociedad. Así es, compañera. Totalmente de acuerdo. Y lo otro también que podría decir en este caso es que precisamente en este punto es donde sentimos esa responsabilidad tan grande que tenemos como individuos que pertenecemos a una sociedad y que debemos de trabajar precisamente por ese cambio. Entonces, aquí entramos como sujetos políticos y somos los dueños del cambio de una sociedad que tanto lo necesita. Entonces, en este punto, y más en el área que nos encontramos como es la psicología, y precisamente hablando de la psicología política, entonces ese análisis de mirar esas problemáticas y cómo las podemos abordar y cómo podemos contribuir a mitigar necesidades que nacen a partir de nuestro barrio, allá en general en una nación, y cómo podemos mejorar precisamente para ayudar a las personas que en realidad lo necesitan. así es, compañera. Pues bueno, entonces aquí les agradezco a cada una de ustedes también por el tiempo, por este conversatorio y pues igualmente una feliz noche. Y gracias. Gracias, Gracias, compañera. compañeras, igualmente.